Antes de dar la reflexión de esta noche, basada en Nehemías, capítulo 12, alguien me preguntaba, y voy a dedicar 2 minutos a contestar, perdón, ¿por qué hoy estamos, para los que ven este mensaje después, 7 de diciembre, en Colombia, bueno, en países nuestros de Latinoamérica, no sé si decir de América, se celebra el Día de las Velitas. Antes, unos años antes, se llamaba con el nombre el Día de la Virgen, que realmente es la razón de ser del Día de las Velitas, es alumbrar, reconocer a la Virgen. Bueno, ya tocaría ahondar más en el tema, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no participamos en ello? Entonces, hay un versículo que se me venía a la cabeza antes de entrar a Nehemías capítulo 12 y está en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es la tentación en el desierto. Están Satanás y está el Señor Jesucristo. Versículo 9. Satanás le dice, todo esto, o sea, los reinos del mundo, todo esto te daré sin condición, si lo haces, si postrado me adorares. Versículo 10, respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vemos en la escritura que el único, escúchese bien, único digno de adoración es el Señor Jesús. A veces, en nuestra ignorancia, cuando encontramos una persona muy tierna, muy simpática, muy amable, entonces en nuestra ignorancia decimos, ay, te adoro, ¿cierto? Te adoro, qué hermosa eres, te adoro. Pero realmente, ¿a quién deberíamos adorar y a quién deberíamos decirle te adoro? Es a Dios. Otra cosa es, jamás, nunca, ni una sola vez en la escritura encontramos a alguien, llámese apóstol Pablo, Pedro, Juan, llámese cualquier otra mujer, llámese cualquier siervo o sierva de Dios en todo el Nuevo Testamento, el que usted se imagine, Nicodemo, José de Arimatea, el que usted se imagine, no encontramos evidencias bíblicas de alguien adorando a María o de alguien orando a María. Más bien, en Hechos capítulo 1, encontramos a María con los apóstoles orando a Dios, al Señor. No orando a ella, sino orando con ella. Es diferente, ¿cierto? Entonces, lo puedes buscar en Hechos capítulo 1. Es que solamente como algo para aclarar por qué no lo hacemos. Ahora, si yo soy hijo y papá y mamá no comparten mis convicciones, y papá y mamá colocan las velitas ahí, pero yo soy el hijo, entonces como hijo debo sujetarme y respetarlos, pero una cosa es respetar lo que ellos están haciendo y otra cosa es participar en lo que ellos están haciendo. Entonces, yo no debo burlarme de las creencias de ellos, yo no debo ridiculizar las creencias de ellos. No compartirlas está bien y tener bases de por qué no lo hago y por qué creo lo que creo, pero no ridiculizar a nadie que piense distinto de lo que yo pienso. Ahora, no es lo que yo pienso frente a lo que piensa otro. No, no debe ser eso. Debe ser lo que Dios dice frente a lo que el mundo dice. Punto. ¿Y yo qué debo hacer? Pues obviamente lo que Dios enseña. Ese debe ser mi punto, mi convicción sobre la cual debo estar
firme. No sé si soy claro con respecto al tema, no profundizo. Si alguien quiere profundizar, puede buscar en internet. Como lo he dicho antes, hay buena información y mala información. Hay cosas muy peligrosas en internet, pero hay cosas que son buenas. Por ejemplo, si quiere mirar, buscar dónde nació la práctica de las velitas, cómo, por qué, bueno, eso ya sería algo más para estudiar. Solamente estamos tocando algo de lo que enseña la escritura al respecto. Solamente quería decir eso. Vamos a Nehemías, capítulo 12. Nehemías, capítulo 12. Quiero que nos fijemos en 3 puntos allí. Una, la purificación. Otra, la alabanza y adoración. Y en tercer lugar, el sacrificio. Purificación. Segundo punto, alabanza, adoración. Y tercero, el sacrificio. Capítulo 12 de Nehemías, versículo 27. Dice, el muro estaba listo. ¿Se acuerdan? Que el muro estaba listo. Cuando Nehemías comienza, Nehemías capítulo 1, ¿se acuerdan qué sucedió? Cuando pregunta Nehemías, ¿cómo están ellos allá? ¿Cómo están nuestros compatriotas allá en la tierra? Y le cuentan que los muros están derribados, que las puertas quemadas, que están en gran mal y afrenta. ¿Qué hace Nehemías cuando escucha que su familia, su pueblo está en esas condiciones? Se sentó, lloró. O sea, fue un golpe duro. Cuando, no sé si en algún momento te han dado de golpe una noticia tan fuerte que de inmediato brotan las lágrimas. O sea, ni lo piensas, sino que ellas van saliendo así, solitas y grandototas, van saliendo por tus mejillas. Algo así pasó con Nehemías. ¿Ves? Pero lo lindo de esto es que son las consecuencias del pecado, ese dolor que sentía Nehemías, como el pueblo había dejado a Dios y como consecuencia de haber abandonado a Dios, hubo dolor que pasaron ellos. Pero cuando vamos en Nehemías capítulo 6, vemos que el muro es levantado y Nehemías capítulo 12, la dedicación del muro. O sea, ¿cómo se pasa? Quiero que miren, ahorita miramos esos versículos, pero ¿cómo se pasa? De la tristeza al gozo, de estar en duelo a hacer celebración. Y eso lo hace Dios. El pecado nos deja postrados. El pecado nos deja bajo condiciones lamentables, pero Dios toma nuestras vidas arruinadas y nos da un nuevo sentido. ¿Ha sido tu experiencia? Sí, también ha sido la mía. Mi vida era arruinada hasta que Él llegó y ahora puedo decir que ando con gozo. No significa que no tengo problemas, no significa que hay cosas que a veces cargan mis pensamientos, pero sí hay gozo en mi corazón que Dios produce. Y no quisiera jamás, si pudiera volver atrás al día en que Él llegó a mi vida, evadir ese momento. Quisiera disfrutarlo. Quiero gozarme en ese momento. Hay alegría en mí. Conocí en Jesús lo que era la verdadera vida y quisiéramos que todos igualmente lo conocieran. Versículo 27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. ¿Hay que están viendo? ¿Tristeza? ¿Están viendo amargura? No, no, seguro que no. Seguro que no hay amargura ahí. Entonces, 28 dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gigal, y de los campos de Keba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Entonces, al querer dedicar a Dios, al querer alabar a Dios, ¿qué hacen es? Se purifica.
primero es purificarse, porque todos necesitamos ser purificados. Cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos sucios, llegamos manchados con el pecado nuestro y con los pecados que otros han cometido contra nosotros, que nos han cargado de amargura y de dolor, que también eso mancha el alma. Y viene el Señor Jesucristo a través de su obra, cuando creo en lo que Él hizo, y me purifica. Dice la Escritura, sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es primero la purificación. Sin perder la cita, busquemos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 18. Sabiendo, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo, estando seguros que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una manera de vivir que no deja ningún resultado bueno, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles o que se dañan, que producen mal olor, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos finales, en los posteros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y escuchen el 22, habiendo purificado. ¿Qué trajo la obra de Cristo? ¿Qué trajo su sangre preciosa derramada? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, esto es el Espíritu Santo, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Entonces dice, siendo renacidos, no de una semilla que se corrompe, sino de una semilla que no se daña, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Entonces, lo primero que tengo al venir a Dios, cuando creo en Él de corazón, es que soy purificado. Yo no puedo llegar a alabar a Dios de corazón, adorar, a decir que adoro a Dios cuando no he sido purificado. Entonces, encontramos como primer paso allí en la dedicación del muro que ellos fueron purificados. Dios no acepta alabanza, adoración de alguien que está sucio en sus pecados. Tú no puedes decir, ay, yo como adoro a Dios, mientras tu vida está llena de porquería, de suciedad, de cosas terribles que Dios dice que no. Pero esa purificación viene cuando tienes ese encuentro verdadero, real, con el Dios vivo y verdadero. Entonces, el primer punto es la purificación. Entonces, estamos confrontando allí, si puedes ver Nehemías capítulo 3 y al otro lado cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Están viendo? Lo que leemos en Nehemías capítulo 12 y cómo lo aplicamos en nuestra vida práctica hoy, cómo lo hace Dios. Entonces, primero ellos se purificaron. Vamos nuevamente a Nehemías capítulo 12, donde estábamos, digamos, en el versículo 30. Por favor, no te pierdas del pasaje. Nehemías, íbamos en el versículo 30. Vamos para el versículo 31. Dice,
Bueno, el 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes. Miren lo que hizo Nehemías. Hizo 2 coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Bueno, ahí sigue hablando de otros y dice, versículo 35, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas. Miren cómo iban, con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Versículo 36. Y sus hermanos, bueno, menciona algunos de ellos y dice, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Versículo 38. El segundo coro, este era el primero, ahora, el segundo coro, estamos dedicando el muro que fue levantado, ¿se acuerdan? El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él. ¿Quién es yo? Nehemías. Y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Admea, hasta la puerta de las ovejas, se detuvieron en la puerta de la cárcel. Bueno, van 2 coros, uno por un lado, otro por otro lado. Versículo 40. Llegaron luego los 2 coros, ¿dónde fue el punto de encuentro? Casa de Dios. Allí van a adorar a Dios. Dice, a la casa de Dios y yo, y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malquías, Elani y Ezer, y los cantores. ¿Cómo cantaban ellos? Quiero cantar una linda canción. ¿Cómo cantaban? Dice, cantaban. ¿Cómo cantaban? En alta voz. En alta voz. ¿Qué quiero decir? Que cuando cantamos a Dios, Dios no quiere que nuestra alabanza, adoración sea llena de emocionalismo, de cosas, sí, qué rico, y para sentirme yo rico en la iglesia, para sentirme agradado, yo entonces canto y salgo y cómo estuvo el culto, porque movió todas mis emociones. Eso no es la alabanza y adoración. Pero de otro lado, Dios es tan grande, el Dios que tenemos es tan inmenso, que deberíamos ser conducidos con la razón, basados en la Biblia y en principios bíblicos, para animar al Señor, alabar al Señor con fervor, alabar al Señor con amor, alabar al Señor con gozo, no como con pereza, como si fuéramos, hay que cantar esto porque hay que cantarlo antes de la reunión, porque así se hace siempre. No, esa no es la razón de cantar. Hay que cantar porque es que siempre lo hacemos así. No, ellos como cantaban, ellos estaban cantando en alta voz. Y la pregunta es, ¿será que cuando cantaron en alta voz a Dios le desagradó? No, parece que no está diciendo que le desagradó a Dios. La intención aquí en la escritura del Espíritu de Dios parece decir, sí le agradó a Dios, que cantaran en alta voz, le agradó, le gustó a Dios, cantaban en alta voz. ¿Cómo alabamos nosotros a Dios? A veces, como venimos a los cultos, los miércoles, la oración, los domingos, la cena, y a veces podemos caer en la rutina donde Dios no quiere que caigamos y perdemos el fuego, el ánimo, el fervor que debe haber frente al Dios maravilloso que nosotros tenemos. Efesios
sin perder la cita, sin perderla. Nehemías 12, déjela ahí. Y vámonos para Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, dice versículo 18. Dice, entre otras cosas, este versículo 18, no te olvides aplicarlo para fechas especiales. Es para todo el año. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, desenfreno, donde dejamos la cohibición y hacemos cosas que ni imaginamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Y sigue diciendo el 19, hablando entre vosotros con salmos. La palabra salmos parece indicar acompañamiento de instrumentos musicales. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la purificación, y en segundo lugar, la alabanza y la adoración. Vamos para Nehemías capítulo 12, versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios lo había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Sacrificaron. Entonces vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Así que, cuando dice así que, está enlazando lo que va a decir con lo que venía antes. Ese así que, entonces está unido al capítulo 11 de Romanos. Y los últimos versículos del capítulo 11 dice, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Y sigue diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y como dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo he sido rescatado, iba rumbo al infierno, iba rumbo a la muerte. Cristo pagó por mí y debo decirle, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, aquí está mi mente, mis capacidades, mis fuerzas, mis anhelos, mis deseos, aquí están. Quiero vivir para ti cada día. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hemos dicho, primer punto, la purificación. Segundo punto, la alabanza y oración. Y el tercer punto, el sacrificio. Solamente puede hacer sacrificio el que fue purificado. No hacemos sacrificios nosotros
para ser purificados. Hacemos sacrificios porque fuimos purificados. El resultado del sacrificio de Cristo es mi purificación. Y ya purificado, quiero vivir para Él. Pero no es que quiero vivir para Él para ser purificado. ¿Estamos entendiendo? Porque si fuera así el orden, estaríamos hablando de obras. Pero cuando decimos que nuestra purificación viene por lo que Cristo hizo, hablamos de gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. Oremos. Señor mi Dios, gracias por tu palabra que vitaliza, que anima, que robustece nuestra alma y espíritu, que nos limpia de tantas mentiras, de cosas que pensábamos. Te ruego, Señor, que tu espíritu alumbre hoy el corazón de cada uno de los presentes, que podamos apreciar más tu palabra. Y Padre, gracias porque hemos sido purificados a través de lo que Cristo hizo. Oramos para que nos enseñes a alabar y adorar a nuestro Dios, más como tú quieres que lo hagamos. Que estemos presentando, Señor, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Oramos, Señor, si alguien que está escuchando el mensaje, sea niño, joven, adulto, anciano, aún no ha sido purificado, como lo dice Pedro, purificados por la obediencia a la verdad. Señor, si no alguien no ha sido purificado, que tu espíritu le lleve a tener ese encuentro con el Salvador y así recibir la purificación. Dios, oramos en el nombre del Señor Jesús.